Vamos a continuar en nuestra serie en Primero de Crónicas. Es bueno recordar siempre el propósito de este libro, tenerlo en mente, por qué lo estamos estudiando. Y creo que por eso es muy importante recordar quién lo escribió y a quién escribió y con qué propósito se escribió este libro. Bueno, primero y segundo de Crónicas, de hecho, no solo Primero de Crónicas, se escribe a una generación de judíos que quizás son 2 o 3 generaciones después del regreso del exilio. Ellos están viviendo en Jerusalén, pero es un momento muy confuso, es un momento difícil. No es lo que ellos esperaban que sucedería cuando regresaran del exilio. Estos judíos estaban llenos de esperanza que cuando terminara la gran tragedia que había sido el exilio y pudieran regresar a su tierra, ese sería el momento donde las promesas de los profetas se cumplirían. ¿Qué promesas? Que Dios restauraría una vez más a Israel y lo reunificaría después de haber estado dividido durante varios años atrás. Lo reunificaría. Sería un Israel nuevo, un Israel que obedecería a Dios, que amaría a Dios. Y no solo eso, sino también serían gobernados por un nuevo David, un hijo de David que sería un gobernante que por fin establecería un reino de paz y justicia desde Jerusalén. Y no solo desde Jerusalén y para Israel, sino de hecho sería una extensión del reino de Dios al mundo. Por eso las naciones se acercarían a adorar a Dios, reconocerían el gobierno de Dios. Sería un tiempo increíble. Pero en ese momento estaban ahí en Jerusalén, pero no hay nada de una nueva Jerusalén, de un nuevo Israel renovado y restaurado y unificado. Siguen divididos, siguen quebrantados. Las naciones no están adorando al Señor ni reconociendo el reino de Dios. De hecho, son hostiles todavía a Israel. Las cosas no marchan como esperan. Y se están preguntando ¿por qué? ¿Será que Dios los olvidó? ¿Será que Dios terminó con Israel? ¿Ya no va a cumplir sus promesas? ¿Se cansó de ellos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, el cronista es como una especie de comentarista bíblico que toma todas estas historias del Antiguo Testamento y las explica desde una nueva perspectiva con el fin de brindarle esperanza a Israel. Les cuenta esas historias de su comienzo, de su origen, de su misión, de su identidad, para recordarles, no, Dios no ha terminado con ustedes. Dios sigue con su propósito, su plan sigue en marcha. Y por eso, en la sección que estamos estudiando en Crónicas, el cronista vuelve a contar varias historias de David, no todas, pero algunas historias de David, omite algunas historias y añade información completamente nueva. Y de esa manera utiliza la figura de David y de Salomón para presentar este gobernante ideal, esta esperanza de un nuevo David, el Mesías, y proyectándose hacia el cumplimiento de la promesa del reino de Dios establecido, un reino de paz y justicia. Bueno, la semana pasada vimos que la historia de la coronación de David, ¿verdad? Y vimos cómo la coronación de David y su reinado en Jerusalén sería justo parte de esa promesa que el cronista está tratando de recordarle a su audiencia. Ahora vamos a ver otra colección de historias acerca de David y que una vez más el cronista está tratando de brindar una perspectiva fresca, una perspectiva bíblica. Es decir, no solamente está como narrando estas historias de nuevo. Él quiere que sepas que esta es la perspectiva de Dios de estas historias. Bueno, de hecho es lo que significa que la palabra de Dios es inspirada. La Biblia es la palabra de Dios, es el punto de vista de Dios acerca de la historia humana, acerca de la historia de Israel y del propósito que Él está llevando a cabo. Entonces, ¿qué historia vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver el capítulo 13 y 14. Vamos a ver la historia de cuando David
quiere llevar el arca de Dios a Jerusalén. Ahora, no vamos a ver todos los capítulos que son parte de esa historia. De hecho, es del capítulo número 13 hasta el capítulo número 16. Es toda la historia, el bloque de historia de David llevando el arca hasta Jerusalén. Vamos a ver parte 1. David quiere llevar el arca a Jerusalén, parte 1. En la siguiente semana veremos David quiere llevar el arca a Jerusalén, parte 2. Pero déjame nada más explicarte un poquito de cómo está este pequeño bloque en el que David tiene este anhelo, este deseo de organizar toda la vida de Israel, teniendo la presencia de Dios en el centro. Bueno, David tiene un deseo enorme de honrar a Dios. Así que uno de sus primeros actos dentro de su reinado fue traer el arca del pacto a Jerusalén. Y el capítulo 13 y 14 narra ese primer intento. Pero en medio de este intento de llevar el arca a Jerusalén, algo sucede, algo sale mal. Y el arca se queda no en Jerusalén, sino en otro lugar. En medio de esta historia hay una historia de David yendo a la guerra y Dios dándole bendición y estableciendo su reino. Y entonces David vuelve a intentar llevar el arca a Jerusalén, pero esta vez tiene éxito. Y hay mucha alegría y adoración al Señor y júbilo en esa escena. Nosotros vamos a ver entonces la primera parte. David intenta llevar el arca a Jerusalén, pero fracasa. Y vamos a ver por qué fracasa. Pero también vamos a ver una historia donde David es bendecido por el Señor y entiende cuál fue el problema, por qué fracasó, aunque tenía un buen deseo de llevar el arca a Jerusalén. Y de esta manera, digamos que David resulta ser un rey muy diferente a Saúl. Saúl se rebela contra Dios, pero no se arrepiente, no busca a Dios, no cambia su corazón. David, cuando falla, busca a Dios. Es un rey muy, muy diferente. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pero antes de hacerlo, quisiera poner esta imagen en tu mente. Imagínate al cronista como una especie de manager que está poniéndole una película a su boxeador, una película de esa batalla donde lo noquearon, ¿sabes? Y está poniéndole ese video no para causarle dolor, ¿sabes? No para hacerlo sufrir, sino para mostrarle, mira, aquí fue donde fracasaste, aquí fue donde te noquearon. Con el propósito de decirle, pero hay una nueva oportunidad, hay una oportunidad de subirte una vez más al ring y que no caigas en este mismo error. ¿Okay? Entonces, estos dos capítulos son una especie de perspectiva así. El cronista está diciendo, miren, así como David fracasó, ustedes fracasaron también por esto. Pero hay esperanza, Dios tiene un plan para ustedes. Entonces, quería poner esa imagen en tu mente. Vamos a orar, ¿te parece? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar Crónicas. Y Señor, por favor, ayúdanos a meditar en esta historia, a confiar en ti, Señor, a confiar en tu palabra y como resultado ser transformados por ella, ser transformados por tu palabra. Háblanos, Señor, y te damos gracias por ser tan bueno. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de tu querido Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén. Ok, vamos a Primero de Crónicas, capítulo 13. Vamos a comenzar desde ahí. Entonces, capítulo 13 es el primer intento de David de llevar el arca a Jerusalén. Dice el verso 1 del capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros.
y traigamos el arca de nuestro Dios en nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho, dice, caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios. Y mira cómo se describe: que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Entonces, en estos primeros versos, David, en su reino, decide hacer una vez más del arca del pacto y de la presencia de Dios algo central para la vida de todo Israel. Junta a los capitanes de su ejército, junta a los representantes de Israel y les hace esta pregunta: ¿les parece bien que llevemos el arca a Jerusalén? Recuerda, Jerusalén ahora se había convertido en la capital y era apropiado entonces hacer de la presencia de Dios el lugar central de la vida de Israel en Jerusalén. ¿Por qué no la llevamos a Jerusalén? Porque ¿saben qué? Todo el tiempo del reinado de Saúl hemos descuidado el arca. ¿Por qué no la llevamos a Jerusalén? Y lo que el pueblo dice es: hey, nos parece excelente, está bien, ¿no? Ahora, no sé si notaste que David dice: si les parece bien a ustedes y si es la voluntad del Señor. ¿Notaste eso? Qué interesante, que es un contraste completo con Saúl. ¿Te acuerdas por qué fue desechado Saúl, el rey anterior? Mira, regrésate nada más un poquitito al capítulo número 10, al verso número 13. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Jehová, y por esta causa le mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, la historia de Saúl es una historia muy triste, de un rey que comienza bien, pero que con el tiempo empieza en su arrogancia y en su orgullo a no escuchar al Señor, a rebelarse contra el Señor, y llegar a tal punto de incluso estar dispuesto a consultar una adivina, porque Dios no habla más con Saúl y él trata de forzar las cosas y termina desechado entonces del trono. Pero David es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué hace David? David dice: primero Dios. ¿Te diste cuenta? Es básicamente lo que está diciendo. Si Dios así lo quiere, si así lo quiere el Señor. Entonces David es muy, muy, muy diferente. Ahora, ¿qué es el arca del pacto? ¿Estás de acuerdo que aquí aparece esta palabra, el arca de Dios? Y luego habla del arca de Dios, que su nombre se proclama en ella y que mora entre los querubines. ¿Qué es esto del arca de Dios? Bueno, ¿qué no es el arca de Dios? Bueno, no es un arma secreta de Israel que los nazis quisieron poseer, como dice la película de Indiana Jones. Si viste el arca perdida, ¿ok? No es eso, ¿ok? No es un artefacto de guerra ni nada por el estilo, y no la abres y todos se derriten. Si has visto las películas. Entonces, ¿qué es el arca del pacto? Bueno, si me ayudas, mi querido Dodo, voy a ponerles una imagen de más o menos, es una ilustración de cómo podría ser el arca. La otra, ¿me ayudas con la otra? Muchas gracias. Ahí está. Ok, esa es una ilustración, ¿no? Son los levitas que esta caja de madera, una caja de madera de acacia, como era la instrucción que había recibido Moisés, cubierta por oro, con 2 querubines que sus alas se tocaban, y que tenía unos aros especiales donde ponías estas barras, y solamente los levitas podían cargar el arca de esta forma. No podías llevarla de otra forma, sino la tenían que cargar, ¿ok? Entonces, esto es importante para el relato. Entonces, bueno, ¿qué es el arca del pacto? Bueno, el arca del pacto
simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando Dios hace un pacto con Israel y el pueblo responde que va a obedecer al Señor y a confiar en el Señor, pues Dios viene en respuesta a vivir entre ellos. Y por eso Moisés construye el tabernáculo de acuerdo al diseño que Dios le da, y también construyen el arca de acuerdo a ese diseño. Y el arca representa precisamente la presencia de Dios en medio de Israel. Ahora, hay algo muy curioso acerca del arca. Las naciones alrededor, las naciones paganas, tenían imágenes de sus dioses. Pero el arca no es una imagen de Dios, no contiene ninguna imagen de Dios. Si acaso estaban la imagen de estos querubines, pero el arca era algo que regularmente no veías en Israel porque se encontraba en una habitación del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba el arca. Así que el arca no es una imagen de Dios y no es Dios, ni es un objeto para ser adorado. Solo simboliza el hecho de que Dios está viviendo con su pueblo. Y por eso en Éxodo dice que Dios hablaba desde el arca con el pueblo o con Moisés. Simbolizaba su presencia. Muchas veces en el desierto el símbolo de la presencia de Dios físicamente se veía por una columna de fuego que había en este lugar. Pero es todo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante del arca? ¿Qué simboliza? El trono de Dios. Por eso los querubines que están arriba, que se veían ahí en la tapa. ¿Podrías poner la imagen una vez más, mi querido Dado? Nada más un vistazo más. Los querubines que se ven ahí en la tapa son un símbolo del trono de Dios. Es decir, el arca simbolizaba el hecho de que no solo Dios está con Israel, su presencia está ahí, sino que este es su trono, símbolo de su trono. Es un recordatorio. Dios vive entre nosotros. Dios es el rey de Israel, pero también Dios es el rey de todas las naciones. Hay varios salmos, como el Salmo 99, en el que se dice que precisamente Dios, que habita entre los querubines, es el rey de las naciones. Eso es lo que simboliza el arca. Y por eso David quiere llevarla a Jerusalén. Verás, no se trata del objeto. Es una caja de madera cubierta por oro, sino de lo que representa. Representa el poder, la presencia, el reino de Dios. Y David quiere hacer de la presencia de Dios lo más importante en su reino y lo más importante para Israel. De hecho, eso es lo que David dice en el verso número 3, en el capítulo 13 de Crónicas. Traigamos el arca, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahora, cuando está hablando del tiempo de Saúl, no solo está hablando del reinado de Saúl, sino incluso un poco más atrás. En 1 y 2 de Samuel es la historia del reinado de Saúl, de David, pero también está esta historia en los primeros capítulos donde la nación de Israel está fracturada, lejos de Dios, constantemente en pecado, pero a través del profeta Samuel habían tenido algo de estabilidad. Pero hay una escena dentro de este libro cuando el pueblo, en esta condición de obscuridad, en esta condición de estar sin reconocer a Dios, sin honrar a Dios, de anarquía incluso, como describe el libro de Jueces, en ese periodo Israel se enfrenta con los filisteos y llevan el arca del pacto como si fuera una especie de amuleto que les va a dar la victoria, y les va muy mal por tratar así el arca. De hecho, se la roban los filisteos y la capturan y se la llevan a su tierra. Y Israel regresa humillado de esa ocasión por haber tratado así el arca. Puedes leer esa historia ahí en los primeros capítulos de 1 Samuel. Hasta los filisteos les va mal porque creen que el arca es como una especie de trofeo. Creen que es una imagen de Dios. Este es su Dios, conquistamos a su Dios. Y lo ponen en el templo de su Dios y les va muy mal y terminan regresándola. No queremos esto aquí, terminan regresándola a Israel. Y desde el tiempo de Saúl, el arca estaba en Kiriat Yarim, en casa de Abinadab. Ahí estaba. Todo el reinado de Saúl estuvo ahí.
Entonces, lo que David está tratando de decir cuando el arca está ahí y debería estar en Jerusalén, no está refiriéndose una vez más al objeto, sino al hecho de que se habían olvidado del Señor. No hemos hecho del Señor nuestra vida. De hecho, una versión, otra versión en inglés, les voy a leer la traducción de esta versión. Me gusta lo que dice. Esta versión dice así. Dice: regresemos aquí el arca de nuestro Dios, porque no buscamos su voluntad durante todo el reinado de Saúl. Eso es lo que hay en el corazón de David, ¿me explico? No hemos hecho del Señor y su reino y su presencia el centro de nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos del Señor? ¿Por qué no le reconocemos como el Rey verdaderamente? Al llevar el arca a Jerusalén, al realizar este acto y ponerla en este lugar, en realidad lo que estamos diciendo es: Señor, este es tu reino. Queremos vivir para ti. Queremos que tu presencia sea el centro de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de lo que somos. Así que el pueblo está de acuerdo y van llevando entonces el arca de Kiriat Yarim hacia Jerusalén. Entonces dice el verso 5, ¿no?, que David reunió a Israel en Sior de Egipto hasta la entrada de Amat. Trajeron el arca, y también nos menciona, verso 7, que llevaban el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y mira luego el verso 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Entonces, ¿te imaginas la escena? Están llevando el arca a Jerusalén y están haciendo un concierto en medio del desfile, ¿me explico? Y están bailando y cantando y tocando instrumentos y hay mucha alegría. Es un momento muy especial. Están buscando hacer del Señor el centro de sus vidas. Pero Dios va a irrumpir en la escena y de pronto se va a acabar la alegría y va a terminar en confusión. Mira, dice el verso número 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, el que llevaba junto con Ahío el carro, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Listos para ser choqueados? Okay. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Sí me explico? O sea, ¿te imaginas todos cantando, todos bailando, y de pronto se empiezan a callar todos y a sorprender y voltean y hay un hombre muerto y hay silencio? Y dice el verso 11: y David tuvo pesar, también se puede traducir como se enojó, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David, del enojo, mira, dice, y David ahora pasa al temor. Dice: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que lo llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom. Pero mira lo que dice: y en su casa, dice, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Entonces es muy contrastante. Están llevando el arca a Jerusalén, van llenos de euforia y alegría y cantos y felices, y literal Dios irrumpe en la escena. De hecho, eso es lo que significa
la palabra Pérez aquí. Dios irrumpe. Dios irrumpió contra Usa. Eso es lo que significa. Dios irrumpió la escena así, de tajo se murió Usa, cayó ahí muerto. Y dice que Dios en su enojo hizo esto. Entonces es un momento sobrio, un momento donde todos están sorprendidos. Y David también se enoja. Esa es su respuesta, se enoja. ¿Por qué Dios quebrantó a Usa? ¿Por qué hizo esto? Y pasa del enojo a la confusión y temor. ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, ¿seguimos adelante? ¿Nos detenemos aquí? ¿Qué hacemos? Y deciden dejar el arca en casa de Obed-edom. ¿Quién es este Obed-edom? Bueno, nos dice que es Geteo, es decir, de la ciudad de Gat. Por eso algunos creen que Obed-edom era un filisteo, un extranjero, un filisteo que se había pasado del lado de David. Pero luego, más adelante, hay en una lista de levitas, los que podían, ¿te acuerdas de la foto? Bueno, la ilustración, perdón. Los que podían llevar el arca. Quizás Obed-edom era un levita, porque aparece en una lista de crónicas más adelante. Era un levita que vivía que había vivido en Gat. Y por eso es su mención de que era Geteo. Y ahí se queda el arca. Y sorprendentemente el arca no trae muerte. ¿Qué trae? Bendición. Entonces, algo salió muy mal. Y ahora David tiene que pasar un tiempo meditando en ¿por qué fracasamos? ¿Por qué esto salió mal? Teníamos un deseo bueno de llevar el arca a Jerusalén y algo salió mal y ahora Usa está muerto. Pero el arca en casa de Obed-edom está produciendo bendición. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Bueno, de eso vamos a hablar en un momento más, ¿vale? Pero, ¿todo me ayudarías con la otra imagen? Quiero ponerles una pintura de este momento, ¿no? Es un pintor italiano y bueno, es una pintura que captura justo la escena donde están llevando el arca y toda la alegría y las arpas y de pronto, ¡pum!, muere Usa en la escena. Y se acaba la alegría y se acaba el gozo y terminan quebrantados, confundidos, un David enojado y confundido y con temor. Pero hay una nota de esperanza al final del pasaje. Dios bendice la casa de Obed-edom. Ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué salió mal? ¿Por qué Dios irrumpió en este evento de esta manera? ¿Por qué irrumpió en la reunión así? Ok, hay algunas cosas que creo que podemos meditar de qué es lo que sucedió en esta escena. Pero vamos a ver el capítulo 14 y ahorita regresamos a eso. Entonces, el capítulo 14 es un capítulo que forma parte también de esta historia. Ahorita van a ver dónde está el vínculo entre estas dos. Pero comienza así el verso 1 del capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edifiquen una casa, es decir, su palacio. Y entendió David, mira el verso 2, que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces, qué contraste, ¿verdad? En el capítulo 13 vemos un momento amargo y trágico y doloroso. Sin embargo, una pequeña nota de esperanza porque Dios bendijo la casa de Obed-edom. Y el capítulo 14, ¿cómo comienza? Con bendición, ¿verdad? David es confirmado en su reino y es bendecido por Dios. De hecho, vamos a leer 3 formas en las que Dios demostró a David que él quería bendecirlo, que él quería fortalecerlo y confirmarlo. La primera de estas señales que Dios le da es que un rey extranjero, Hiram, el rey de Tiro, de Fenicia, manda embajadores a David y le manda madera, le manda materiales para que David pueda construirse un palacio. Podría ser que estos regalos que envía Hiram, podría ser que fueran una especie de tributo y que Hiram está reconociendo a David como un rey. Está haciendo una alianza con él
De hecho, este Hiram va a ser muy importante más adelante con Salomón y la construcción del templo. Pero esta es una señal para David del favor de Dios. Está reconociendo un rey extranjero, está reconociendo a David como un rey que Dios ha puesto en ese lugar. Y David ve el favor de Dios y lo bueno que es Dios en esta escena. Pero luego dice el verso 3, es la segunda señal. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Zabad, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Tomaron nota los que van a ser papás próximamente. Aquí hay buenos nombres. Así que en esta segunda señal, en estos versos, David aparece como alguien bendecido por Dios, de manera que su hogar empieza a crecer. Ahora, ojo, recuerda que en Crónicas se omiten muchos de los pasajes acerca del pecado de David. No porque el cronista esté ignorando ese pecado. Todas esas historias están en Samuel y puedes leerlas. Más bien, el cronista está enfocándose en un aspecto distinto de la vida de David, ¿ok? Así que aquí leemos a Salomón, pero sin duda alguna David se metió en problemas por tener muchas mujeres y por codiciar cuando Dios le había dado un reino de paz, un reino estable. David no estuvo satisfecho y miró y en su corazón tomó lo que no era suyo, ¿ok? Pero en esta historia y en este pasaje, aquí más bien aparece una especie de imagen de bendición. El reino de David está triunfando, ¿me explico? Los reyes extranjeros están reconociendo su reino, la familia de David está creciendo, Dios le está bendiciendo, y hay una tercera señal del favor de Dios. Dios también le da victorias en las batallas. Mira el verso número 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Recuerda que en este momento los filisteos tienen el control cuando Saúl perdió la batalla y murió. Los filisteos tienen el control. Pero ahora se enteran de que se ha ungido un nuevo rey y David es un buen líder. Así que se sienten amenazados y quieren hacer la guerra contra él. Entonces mira, dice, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Dice el verso 9, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Aquí hay una pista interesante respecto a lo que sucedió en el capítulo 13. ¿Qué hace ahora David? Consulta directamente con el Señor, algo que Saúl no hacía. Y Dios le responde a David, sí, ve contra ellos. Mira, yo los voy a entregar en tus manos. Dice el verso 11, subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, mira, chécate, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. ¿Dónde hemos oído esta palabra de irrumpir, romper? Es la misma palabra que se usa cuando Dios rompió o irrumpió contra Usa. Es la misma palabra. Aquí Dios rompió o irrumpió contra los filisteos. Y dice ahí, rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto también llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Y mira, hizo pues David, mira, como Dios le mandó. Aquí hay otra clave.
y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso, mira esto, el temor de David sobre todas las naciones. En el capítulo 13, David termina con temor, pero no sabe qué hacer, porque Dios irrumpió en la escena, pero trajo juicio contra Usa. Y fue tan impactante que le pusieron un nombre a aquel lugar. Este lugar es Pérez Usa. Aquí Dios rompió a Usa. Pero ahora en esta otra escena vemos un David consultando a Dios y obedeciendo a Dios. Y Dios irrumpe en la escena, pero ahora trae victoria. Y también se convierte en un lugar, un momento memorable, de manera que David dice: este lugar va a ser recordado como Baal Perasim. Dios rompió a los dioses, o Dios rompió a mis enemigos. Dios irrumpió y me dio la victoria. Y ahora David no termina con temor, sino más bien Dios pone temor a las demás naciones respecto al reino de David. Entonces estos dos pasajes están conectados, ¿te das cuenta? ¿Qué sucedió en la escena anterior? Y David ahora está experimentando bendición, mientras que en el capítulo 13 hubo un quebranto. Bueno, chécate el primer verso del capítulo 15. No lo vamos a ver este capítulo, pero nos va a ayudar a entender. Aquí David entendió el problema. Mira el verso 1 del capítulo 15. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, chécate, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David entendió cuál fue el problema. Número 1, David no tenía una buena intención y quería hacer la voluntad de Dios, pero no lo hizo a la manera de Dios. Dios había establecido una manera de llevar el arca. Nadie, absolutamente nadie podía llevar el arca excepto los levitas. Y de hecho solo podían ser específicamente de una familia de los levitas. Y no solo eso, había una manera de llevarla. Solo podían llevarla sin tocarla. Para eso eran las varas que atravesaban los anillos que colgaban del arca. No podías tocarla. Era algo muy importante, simbolizaba algo de mucho respeto y mucho cuidado. Entonces, no solo no la llevaron de esa manera, la pusieron en un carro, no eran las levitas quien lo llevaban, y Usa tocó el arca. Ahora, algunos comentaristas creen, y esto podría ser interesante, ¿quiénes habían llevado en un carro el arca anteriormente? Los filisteos, que estaban de alguna manera burlándose de Israel y tratando el arca como si fuera un ídolo. Ese es el Dios de ellos, nosotros tenemos nuestro Dios, y lo llevaron en un carro como ellos trataban a sus dioses. Algunos comentaristas creen quizás también fue una manera de mostrar: no puedes imitarlos a ellos, no debías llevar el arca de esa manera. Podría ser. Entonces, y por otro lado, si bien había alabanza, había un gran deseo de llevar el arca, no estaban respetando al Señor, no estaban teniendo reverencia al Señor. Entonces, el acontecimiento de Usa es muy similar a otra historia en el Antiguo Testamento, donde recién había sido construido el tabernáculo y la presencia de Dios estaba ahí, y Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecieron adoración, un incienso, pero no el que Dios había establecido. Faltaron el respeto a Dios, no tuvieron cuidado, hicieron las cosas en su prudencia y cayeron muertos, como en esta escena. Entonces, ¿qué sucedió en el capítulo 13? Dios irrumpió en la escena para decir: no puedes deshonrar y tomar con poca seriedad mi presencia, que está simbolizada en el arca. No es el arca, me explico, es una caja de madera cubierta de oro,
sino qué representa el arca. La presencia de Dios y el reino de Dios. E Israel había tenido un anhelo de llevar el arca a Jerusalén, pero no lo habían hecho de una manera que honraba y reverenciaba a Dios. Ahora, ¿Dios siempre actúa de esta manera? Bueno, al final vamos a hablar de eso, de no siempre Dios trata con el pecado de esa manera. Pero sin duda alguna, esta historia era una lección importante para David. Tienes que hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. La presencia de Dios, su reino es un asunto serio. Su presencia es un asunto serio. Y Dios debe ser honrado de la manera que Él espera ser honrado. Pero, al mismo tiempo, Dios quiere bendecir a David y Dios quiere bendecir a Israel. Dios quería hacer eso. Y por eso el capítulo 13 termina con esta nota de esperanza. El arca estaba en casa de Obed-edom y Dios bendijo ese lugar. Entonces, sin duda alguna, este acto de juicio también era un acto de misericordia en Israel. Era una manera de decir, hey, no puedes tratar mi presencia como tú quieras. Yo quiero bendecirte, pero no puedes tratar mi presencia como tú quieras. Entonces, fue una lección muy, muy fuerte. Pero en el capítulo 14 nos damos cuenta entonces, Dios bendice a David. ¿Cuándo? Cuando David consulta al Señor, obedece al Señor y hace las cosas como el Señor quiere. Déjame leerte lo que John Seilemer dice de estos dos capítulos, relacionándolos. Mira lo que él dice en su comentario. En ambos eventos, los nombres enfatizan la irrupción de Dios en la vida de su pueblo para salvación o juicio. El Dios de la Biblia es el Dios vivo. Cuando Él actúa a favor de su pueblo en salvación o contra ellos en el juicio, su presencia se siente con todo el poder y la presencia del rompimiento de una pared, como las palabras que usó David, o como el estallido de una presa. Entonces, qué interesante manera de describirlo, me encanta. Dios irrumpe en la vida de su pueblo para mostrar su presencia, su poder. Él está ahí, su presencia es real. Dios estaba mostrándole a David que él verdaderamente estaba allí y era un asunto real. El Dios vivo, el Dios creador del universo, está ahí presente con su pueblo. Y tenían que darle la honra y el respeto debido a su presencia. Así que David es exaltado cuando honra al Señor, cuando consulta al Señor, cuando hace la voluntad del Señor. Experimentó quebranto cuando no consulta al Señor y cuando no hace las cosas para el Señor, aunque tenga una buena motivación. Qué lección tan importante. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la audiencia del cronista? Esa generación de judíos que habían terminado en el exilio. Pues tiene todo que ver. ¿Te das cuenta que a esa comunidad que está confundida como David se sintió cuando Dios quebrantó a Usa? Están confundidos, están enojados, están con temor. Dios se olvidó de nosotros. ¿Por qué Dios permite que vivamos así? Este era un recordatorio a esa generación. Lo que pasó con Usa fue la misma razón de por qué yo permití que ustedes fueran al exilio. Durante años ignoraron mi presencia, ignoraron mi lugar en sus vidas y por eso terminaron exiliados. Pero hay esperanza, como en esta historia, en la casa de Obed-edom y como David triunfando. Dios le estaba diciendo a esa generación, yo quiero bendecirte, pero no a expensas de mi santidad, no a expensas de la reverencia debida a su nombre. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesita ser reverenciado? No, sino porque eso es bueno para ellos. No hay nada más importante que
que podamos reconocer quién es Dios y que podamos reconocer su presencia. Eso no es para beneficio de Dios, sino para beneficio de nosotros. Y porque Dios es el único digno de gloria, porque cuando no honramos a Dios, reducimos la divinidad a cualquier otra cosa en este mundo. Podemos convertir a las personas, a los objetos, al dinero, al placer, a nuestra búsqueda de felicidad personal en nuestro Dios, y eso nos va a quebrantar. Así que esta era la lección para esa generación. Dios quiere bendecir a esa comunidad, pero para que puedan experimentar la bendición de Dios, necesitan, ¿qué tenían que hacer? Poner a Dios en el lugar correcto en sus vidas, su presencia, y reconocer su poder y su gloria. Honrar a Dios como es debido. Y volver a una relación de humildad, de obediencia y amor. Dios quería bendecirles. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene todo que ver también. Porque así como esa comunidad, esta generación a la que escribe el cronista era el pueblo del Señor, que Dios quería vivir entre ellos y quería obrar en sus vidas para que ellos pudieran reflejar el amor de Dios y la presencia de Dios al mundo, pero solo sería posible si ellos ponían a Dios en el centro. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, una de las maneras en las que se describe a la iglesia es como el templo de Dios, el templo donde el Espíritu vive. No solamente la iglesia es la familia de Dios y el templo donde Dios mora. Tú y yo personalmente somos como mini templos móviles. Somos aquellos en los que Dios vive. Cuando hemos confiado en Cristo y le hemos entregado nuestras vidas, la Biblia dice que su Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Así que como comunidad, cada comunidad cristiana en todo el mundo es el templo de Dios, es donde Dios vive, donde Dios mora. Pero también tú y yo somos el templo de Dios. Déjame terminar en una historia y dándote algún consejo de cómo aplicar esto a nuestras vidas. ¿Hay algún paralelo de esta historia en el Nuevo Testamento donde Dios irrumpió en la vida de la iglesia para dar una lección de la importancia de su presencia y su gloria? Sí. En Hechos, capítulo 5, hay una escena en la que la iglesia recién formada, caminando con el Señor, la presencia de Cristo por medio del Espíritu en ellos, irrumpe la presencia de Dios en una escena en la que dos creyentes tratan de, en su ambición, engañar a Dios y engañar a otros. En el capítulo 5, lo que sucede es esto. La iglesia está creciendo y la vida de las personas está cambiando y están siendo transformados por el poder de Dios. Y de hecho, había hermanos en este tiempo que tenían varias posesiones, así que estaban vendiendo esas posesiones y poniendo sus posesiones a los pies de los apóstoles para que pudieran repartirlo entre todos y hubiera ayuda para toda la comunidad cristiana. Hay un hombre llamado Bernabé que fue un ejemplo de esto, en el que, movido por el Espíritu, decidió contribuir dando algunos de sus bienes y bendiciendo a otros. Pero parece ser que Ananías y Zafira querían el reconocimiento que tuvo Bernabé. Así que traman un plan. Mira el verso 1 del capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos
los que oyeron. Chispas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ananías y Zafira, probablemente queriendo reconocimiento, traman un plan. Venden su propiedad, pero se quedan con una parte y llegan con una cara de piedad. Hemos vendido nuestra propiedad, aquí está todo. Pero en realidad querían quedar bien, en realidad querían reconocimiento, y su corazón había sido llenado de mentira contra el Señor y contra sus hermanos. A lo que Pedro le dio discernimiento, y lo que le dijo es: estás mintiendo, estás engañando. Pero también le exhorta: oye, ese bien era tuyo y ese dinero era tuyo. No podías haber vendido tu bien y quedarte con el dinero. Ese no era el problema. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué trataste de engañar a Dios? Y cayó muerto. Y más adelante lo mismo pasa con su esposa. Y todos tuvieron gran temor, como la escena de David, ¿verdad? Fue ese momento donde Dios decidió irrumpir en la escena para decir: mi presencia, mi poder es un asunto serio. Jesús es el Rey de la iglesia. Está vivo, está entre nosotros y vive en nosotros. Ok. ¿Dios trata así con todo pecado? No. Y nunca vemos que se volvió a repetir en la historia de Hechos una escena así. Hay 2 pasajes que no hay tiempo de revisar, donde describe algunos hermanos que habían muerto. Pero no es que Dios trata directamente así el pecado. Como vimos con Usa, como pasó con Nadab y Abiú, y como pasó en esta escena, hay algunos momentos donde Dios decide irrumpir en escena y mostrar su poder y su presencia. Pero no es que te duermas hoy con miedo. Bueno, no esa clase de miedo de, ¿qué tal que ya no voy a decir otra mentira? ¿Qué tal que muero? No. Pero sí hay una gran lección aquí importante. Creo que así como fue la lección para David, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que experimentemos su gracia y su amor, pero no a expensas de su santidad, no a expensas de la reverencia debida a su nombre y a su presencia. Así que esta es la lección. Jesús está vivo. Jesús es el Señor. Él es el Rey verdadero y Él vive entre nosotros. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de eso? De que estamos frente a aquel que es el creador del universo. Así que no podemos tratar a Dios como queramos. Ese es el punto. No podemos relacionarnos con Él como queramos. No somos nosotros quienes establecemos la manera de relacionarnos. La santidad no es una opción. Es parte de la vida con Dios. Somos su templo y es un asunto muy serio. Así que este juicio que Dios trajo también es un acto de misericordia. Es bueno que haya reverencia en nuestro corazón. Es bueno que podamos de momento a momento darnos cuenta de que servimos al Dios vivo. No para espantarnos y huir, sino para caer de rodillas en su presencia y reconocer: Él es bueno, Él es real, Él está vivo. Así que quisiera cerrar así. ¿Cuál fue el problema? Que no habían sido leales a Dios. Ni Nadab ni Abiú, ni Usa, ni Ananías y Zafira no habían mostrado lealtad al Señor, no habían honrado al Señor como es debido. Ni tampoco Saúl. Así que esta historia trata acerca de honrar al Señor como es debido, ser leal al Señor, vivir en santidad. ¿Qué significa vivir de esa manera? ¿Cómo honramos a Dios como es debido? ¿Cómo somos leales al Señor y reverenciamos su nombre y le damos su lugar en nuestras vidas? ¿Cómo puedo poner a Dios en el lugar correcto y vivir así como es en verdad Dios, el Rey de mi vida,
¿Qué significa eso en lo práctico? Bueno, primero déjame decirte qué es lo que no significa y que muchas veces cuando hay un pasaje así podemos sacar de contexto. Bueno, ¿qué es lo que no significa? No tiene nada que ver con la dieta o con tener tatuajes en tu cuerpo o con el estilo de música que te gusta o con el tipo de instrumentos que se usan en la iglesia o el estilo de música para adorar al Señor. No tiene que ver con eso. Si bien hay iglesias y respetamos la decisión que tienen de adorar al Señor de cierta manera, pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo físico necesariamente, ¿no? A veces decimos, somos el templo del Espíritu, entonces no uses tatuaje o no tomes coca. No tiene que ver con eso, ¿ok? Así que, bueno, no tomes coca, pero porque hace daño. Pero no porque deshonras a Dios, ¿me explico? No tiene que ver con eso. Así que no tiene que ver con cómo te arreglas físicamente. No tiene que ver con lo externo. Ese no era el problema. Tiene que ver más bien, y bueno, una cosa más, y definitivamente no tiene que ver con que si te vacunas. No tiene que ver. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con nuestras acciones. Si nuestras acciones demuestran que estamos tomando a Dios en serio en nuestras vidas a través de un carácter transformado por el Señor. Podríamos estar tratando a Dios como un ídolo. Podríamos estar tratando a Dios como si fuera nuestro Santa Claus personal. ¿Me explico? Podríamos estar tratando a Dios como si fuera el genio de la lámpara. Podríamos estar tratando a Dios como si fuera el horóscopo. O podríamos estar reconociendo que Jesús vive, es real, Él es el Señor y mi vida tiene que girar en torno a que Él es el Señor. Así que quizás podría pasarle a alguien. Pensaba yo en casa, meditaba en este pasaje y pensaba, quizás puede haber una persona que cristiano de años, casado, y que su matrimonio se está rompiendo, ¿no? Y que a lo mejor se está preguntando, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite que mi matrimonio se rompa? ¿O por qué permite que mi hijo sea rebelde? ¿O por qué permite que en mi trabajo pase esto? Y no en todos los casos, pero en algunos casos podría ser que deberías más bien detenerte y preguntar, ¿no será que has ignorado a Dios y su presencia en tu vida durante mucho tiempo? Que a lo mejor has sido religioso, pero no leal al Señor, no has vivido para el Señor, no lo has tomado en cuenta en tu matrimonio, en la crianza de hijos, en tu trabajo, y que quizás lo que estás viviendo es una consecuencia de esas decisiones que has tomado. Creo que vale la pena detenerse, porque a lo mejor podríamos estar como David, enojados, confundidos, con temor, y a lo mejor necesitas tomar un tiempo para reconocer que quizás no has hecho de Dios el centro de tu vida. No toda tragedia sucede por un pecado directo, pero vale la pena que te detengas y te preguntes si estás honrando a Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. ¿Sabes qué? Dios quiere bendecirte. Dios quiere restaurar su relación contigo. Entonces, en lo práctico, ¿cómo se ve la santidad? Les dije que es una cuestión de carácter. En lo práctico se ve en cómo tratas a los demás. Permíteme solo leerte un pasaje, no tienes que ir a él, solo quiero leértelo, medítalo en casa. Y a mí me ayuda mucho este pasaje en Hebreos, porque es un pasaje en el que el capítulo 13 muestra cómo vivir delante de aquel, como dice Hebreos, que es fuego consumidor, que es el Señor, el Creador. Cómo vivir delante de Él de una manera muy práctica, honrándolo, reverenciándolo. Pues déjame solo leer lo que dice el verso 1 al 6. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.
Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una lista de cosas, ¿ok? Permanece en amor fraternal. ¿Cómo se ve la santidad? ¿Cómo tratas a los que están en tu casa? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo te ve tu familia? Tómate hoy el ejercicio de preguntarles en casa, oye, ¿te trato con respeto? ¿Te sientes amado y respetado por mí? Tómate ese reto. Hospitalario, una actitud de abrir tu casa, pero sobre todo abrir el corazón a otros. El deseo de servir y ayudar a otros. Yo sé que estamos en pandemia y a lo mejor eso no significa que no eres hospitalario si guardas las reglas sanitarias, pero habla de esta actitud de abrir nuestra vida a otros y servir. Así se ve la santidad en lo práctico. Así mostramos lealtad al Señor. Dice, cuidar de los que están en prisión y de los que son maltratados. Es decir, servir a los que no te pueden recompensar. Servir a los que son vulnerables. También mantener el matrimonio como algo honroso. La pureza sexual. Esto es para solteros y casados. Honrar al Señor. Santidad en lo práctico. Ve el matrimonio como un lugar bellísimo en el que puedes honrar a Dios, y ve la infidelidad y ve el pecado sexual en todas sus maneras como algo que ofende completamente al Señor y que desvirtúa completamente su imagen del matrimonio. Santidad en lo práctico. Y contentos con nuestra situación económica. Es una manera de tener santidad en lo práctico, sin quejarnos, felices, trabajando para el Señor y sirviendo a los demás. Entonces creo que son maneras en las que podemos enfocarnos, maneras en las que podemos hacer del Señor el centro de nuestras vidas en lugar de estar nosotros en el centro y servirle. ¿Te parece si oramos y le damos gracias? Señor, gracias por que tú nos invitas en este pasaje, Señor, a ponerte en el centro, a reconocer tu santidad, a reconocer tu presencia, a reconocer quién eres tú, Señor. Perdónanos si nos convertimos en religiosos, pero que no están conscientes de tu presencia, de tu amor. Perdónanos, Señor, si no buscamos ser guiados por ti en nuestra vida, si te tenemos como un accesorio en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ponerte en el lugar correcto y transforma nuestras vidas. Y ayúdanos a ocuparnos de aquellas cosas juntos como iglesia, pero también nosotros en lo personal, ocuparnos en estas cosas que nos permitan vivir en santidad, ponerte como el Rey de nuestras vidas, reflejarte. Y ayúdanos sobre todo, te lo ruego, Señor, ayúdanos a hacer esto en casa. Ayúdanos a poder reconocer si hemos dejado de tenerte a ti como el Rey de nuestro hogar. Y permítenos hoy, Señor, permítenos hoy poder examinarnos. Te lo ruego, por favor. Amén.